Hermanos, vivimos nuestra fe todos los días como una mentira. El Evangelio de hoy es un llamado del Señor a reconocer nuevamente la única y verdadera iglesia, la que Él fundó, porque no hay otra. Sin embargo, hemos caído en una trampa en el mundo moderno, la trampa del relativismo religioso y espiritual, donde la gente pretende construir su propia fe, como quien arma un plato en un restaurante de buffet, una fe a la carta. Hoy escuchamos frases cómodas de todo el mundo, no solo de los jóvenes, sino de todos. Yo creo en Dios a mi manera, yo hablo directo con Dios, sin intermediarios, no necesito intermediarios. Todas las religiones son exactamente lo mismo y todas son mentirosas. Yo no me confieso con hombres más pecadores que yo. Nos da miedo defender la verdad, defender nuestra fe y defender nuestra iglesia. Porque el mundo moderno nos va a tildar de intolerantes y eso nos da miedo. Hermanos, si nos da miedo defender la fe, si nos da miedo defender la palabra, ¿para qué somos católicos? Hoy preferimos una fe diluida, una fe simpática, divertida, una fe que no incomode a nadie y que nos deje ser los dueños absolutos de nuestras propias normas morales. Una fe a nuestra medida. Voy a misa cuando quiero, me confieso cuando quiero, vivo con mi pareja sin casarme. Si quiero me caso y si no, no. Hago lo que yo quiero. Pero las lecturas de hoy rompen en 1000 pedazos esa mentira de una fe y una iglesia a la carta, porque Jesús no vino a fundar una filosofía vaga de la vida, ni una red de clubes bíblicos independientes, ni grupos, no vino a fundar denominaciones contradictorias entre sí, iglesias que se contradicen y contradicen a la palabra y la verdadera fe. Jesucristo fundó una sola, única iglesia visible, la católica. Y si nos da vergüenza o miedo proclamarlo de esa manera, estamos traicionando el Evangelio, nuestra propia fe, y estamos traicionando a Dios. La primera lectura del libro de Isaías nos habla de un Dios que destituye al administrador infiel, Sobná, y le entrega el poder a Eliacim. Pero no le da solo un título nominal, le entrega algo físico y jurídico. Pondré sobre su hombro la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. En el Antiguo Testamento, la llave del palacio representaba una autoridad muy importante. Y el rey se la delegaba siempre a su primer ministro, a la persona de su mayor confianza. Y esa persona era muy importante. No era cualquier empleado, el mayordomo. Era el amo de llaves, la autoridad sobre los demás sirvientes, quien hacía las veces de dueño cuando el amo no estaba. Esa figura ya nos da unos indicios claros de lo que Jesús le está encargando a Pedro. En Cesarea de Filipo, Jesús no pregunta a la multitud qué opinan sus mentes confundidas, le pregunta a los apóstoles. Y cuando Simón confiesa la verdad revelada por el Padre, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Jesús realiza un acto institucional divino
como si fuese el presidente de un país. Y rescata exactamente la misma imagen de Isaías. Y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Le está delegando a Pedro el conducir la iglesia que Jesús había fundado. Más claro de allí no puede ser. Para todos mis amigos protestantes, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dijo: sobre esta piedra edificaré mis iglesias. No dijo: edificaré una red de comunidades para que cada quien elija la mejor que le parezca según sus gustos. Un Dios a mi medida, una iglesia a mi manera. Jesús dijo: mi iglesia, en singular, una, con un solo pastor visible, con una sola autoridad delegada en la tierra, por el mismo Dios, porque Jesús era Dios y le delegó eso a Pedro, con el poder del atar y desatar. La Iglesia Católica no existe por un acuerdo de hombres en un concilio. No es la Iglesia el resultado de algo político, como muchos equivocadamente lo afirman. Tampoco la Iglesia surge por la ambición de obispos y clérigos. Existe por un decreto, por un mandato directo, firme, soberano de Jesús, que es Dios hecho hombre. Por esa razón, católico significa universal, y por esa única Iglesia es la que fue instaurada por Jesús. Las demás iglesias, tristemente, son solo imitaciones de la verdadera iglesia. Y es una cuestión de lógica sencilla. La Iglesia Católica fue fundada por Jesús, que es la Iglesia universal, la Iglesia de todos. Si la Iglesia Católica es la única fundada directamente por Cristo sobre la roca de Pedro, ¿por qué vivimos con tanta y acomplejada timidez nuestra fe? ¿Por qué nos comportamos como si nuestra fe fuera solo una opción más dentro de un gran mercado espiritual, dentro de muchas posibilidades? Es que todas las demás iglesias, debo decirles esto, están equivocadas. Y están equivocadas porque están negando a la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. ¿Por qué razón hablamos, por ejemplo, de la Pachamama? ¿Qué tiene que ver eso con tu fe? ¿Por qué abandonamos la iglesia de Dios en cuanto no se ajustan nuestros caprichos? ¿Es que no me gusta ese cura? No, me hago protestante. Es que me quiero casar con mi hija. En la iglesia X sí me dejan, o en la espiritualidad, no sé cuál, si me lo permite, entonces me voy y me cambio. Una iglesia a nuestra medida. Nos da miedo proclamar lo que solo aquí se encuentra en plenitud. La sucesión apostólica ininterrumpida, iniciada con Pedro. La autoridad del magisterio que nos protege de todo engaño doctrinal. La presencia real, física y sustancial de Cristo en la Sagrada Eucaristía, el perdón real de los pecados a través de la confesión. Decir que la Iglesia Católica es la única Iglesia de Dios no es un acto de soberanía humana, no es porque alguien lo haya dicho, es un acto de fidelidad a la verdad revelada en la palabra. Soberbia es creer que un hombre 15 siglos después de Cristo puede fundar su propia iglesia en una esquina, interpretar la Biblia a su antojo y pretender que tiene la misma autoridad que la cadena apostólica que viene desde Pedro. El cristiano que se enamora de la idea de da lo mismo cualquier religión, cualquier fe, cualquier iglesia, está despreciando la sangre
de Jesús derramado en esa cruz, la sangre de los mártires y el mandato expreso de Jesucristo de permanecer en unidad. Afirmar que la Iglesia Católica es la única fundada por Cristo no significa ocultar nuestra podredumbre humana. No es una iglesia perfecta. Y esta es la parte más dolorosa. Porque es cierto que a través del tiempo la iglesia ha estado habitada por hombres débiles, cobardes, corruptos. Nuestra iglesia no es una iglesia de santos. Es todo lo contrario. Está llena de pecadores. El primero quien les habla. El más pecador de todos. Pero es precisamente allí donde radica el milagro divino de esta iglesia. Ninguna institución puramente humana habría sobrevivido 2000 años a las persecuciones externas y sobre todo a la corrupción de sus propios líderes. Las empresas caen, los imperios colapsan, las filosofías pasan de moda, pero la Iglesia Católica sigue en pie, a pesar de todo, a pesar de las equivocaciones de algunas personas, porque no son todos. Pero sí debemos reconocer que algunas personas dentro de nuestra iglesia se han equivocado. Y aún así es perfecta. Por eso, hermanos, pertenecer a la única iglesia de Dios no es un certificado de salvación automática. Mucho cuidado con eso. Tampoco motivo para el orgullo vanidoso. Es que es la única y verdadera iglesia. Es en realidad una responsabilidad para contigo y tu fe. Porque a quien mucho se le da, mucho se le va a exigir. Nosotros tenemos la plenitud de la verdad, la plenitud de los sacramentos, la presencia viva de Dios en el altar. Y sin embargo, qué mediocre es nuestra vida espiritual. Qué fría es nuestra fe. Nos da pereza ir a misa, nos da pereza defender la fe. ¿Cuántas veces un hermano de otra confesión o incluso una persona que no cree nos ha dado lecciones de vida, de moralidad, de caridad, de coherencia? Estar dentro de la Iglesia Católica y vivir como si no conociéramos a Dios es el peor de los sacrilegios que podemos hacer. De nada sirve tener las llaves del reino en la puerta de tu casa si tú decides vivir en las tinieblas del pecado. San Pablo nos lo advertía en la segunda lectura de hoy. Qué incalculable es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, qué insondables sus decisiones. No pretendamos entender ni corregir el plan de Dios. Él eligió este camino visible, sacramental y jerárquico para salvar al mundo. Hermanos, es hora de despertar de la tibieza espiritual que nos está matando. No pidamos perdón por ser católicos. Tampoco caigamos en el orgullo despectivo hacia los demás o a las demás confesiones religiosas. Más bien, vivamos con la santa responsabilidad de sabernos herederos y custodios de la única iglesia que Jesucristo edificó sobre la roca de Pedro. Amemos a la iglesia, no porque sus hombres sean perfectos, sino porque es la esposa de Cristo, el arca de la salvación en medio del naufragio de este mundo. Defender la fe, obedecer la doctrina revelada, acudir con frecuencia a los sacramentos, vivir en gracia. Estas no son opciones para católicos fanáticos. Son las exigencias básicas de cualquiera que pretenda llamarse discípulo de Jesús o católico. Que en esta Eucaristía, donde el mismo Cristo se hace presente real y verdaderamente hombre en el altar, algo que ninguna otra comunidad fuera de la sucesión apostólica puede ofrecerte, hermano, nos llene del valor suficiente para profesar sin miedo nuestra fe, como la fe de Pedro.